Soy Baker, pero mis amigos me llaman Abe, nunca Andy. Siempre hay algún borracho molesto o alguien ignorante que intenta ser demasiado familiar y me llama Andy. ¿Y qué haces, Andy?, preguntan. Respondo, creo este pequeño dispositivo genial que la policía puede usar desde 12 metros de distancia para detectar personas ebrias. Incluso los están empezando a colocar en radares por la ciudad. Eso generalmente los calla. Pero, por si no te diste cuenta, ese dispositivo no es real. Está claro que tengo poca paciencia para las tonterías. Si me mientes, las cosas empeoran. Soy un tipo sencillo, nada complejo. Disfruto de una vida directa y encuentro satisfacción en mi trabajo. Trabajo como ingeniero para una gran empresa nacional con oficinas por todo el país. Tengo amigos, y aunque no soy un gran bebedor, de vez en cuando disfruto de una cerveza. Honestamente, me inclino más por los nachos, pero esa es mi batalla. Si dejo que se salga de control, ganaré peso, así que hago un esfuerzo por mantenerme en forma para mi edad. Solía navegar en velero cada vez que tenía la oportunidad, pero tener una esposa y 2 hijas pequeñas ocupaba mucho tiempo. Eventualmente vendí el barco. Fue uno de los compromisos que he hecho a lo largo de los años para tener tiempo de calidad con las personas que realmente importan para mí. He estado felizmente casado con Karen durante 25 años. Es profesora de secundaria. Nuestras 2 hijas están ahora en la universidad. Claire estudia en la Universidad Brown en Rhode Island y su hermana menor, Denise, asiste a la Universidad de Boston. Probablemente no podría haber pagado esas universidades tan caras, pero afortunadamente las niñas son estudiantes dedicadas y obtuvieron becas impresionantes. Nuestra casa está en Carolina del Norte, específicamente en una zona conocida como el Triángulo de Investigación, que está centrada en algunas excelentes universidades en Raleigh y rodeada de empresas de alta tecnología de primer nivel. Vivir y trabajar aquí es maravilloso. Podría hablarte sobre la barbacoa de Carolina, pero eso solo me abriría el apetito. Me sentí algo decepcionado cuando las chicas optaron por universidades en el norte, pero entiendo que necesitaban explorar más allá de su zona de confort, y eso, en última instancia, es algo positivo. Nuestras hijas son mujeres increíbles, inteligentes, divertidas y encantadoras, con fuertes valores morales. Me preocupo por su seguridad a diario, pero confío en sus decisiones. Verlas crecer y dar sus primeros pasos hacia la independencia significaba que mi esposa y yo finalmente podríamos tener algo de tiempo para nosotros mismos de nuevo. Había estado esperando esta etapa durante un tiempo. Con las chicas fuera en la universidad, me imaginaba regresar a casa cada noche a una esposa amorosa que se enfocaría en mí, y viceversa. Imaginaba que volveríamos a reconectar, a tener días llenos de felicidad. Era casi como si fuéramos recién casados una vez más. Podríamos disfrutar de cenas fuera, asistir a obras de teatro y películas, y finalmente redescubrirnos el uno al otro como siempre lo había deseado. Sin embargo, la realidad no se desarrolló exactamente como la había imaginado. Para ser honesto, mirando hacia atrás en ese primer año con el nido vacío, noté que Karen estaba experimentando algunos cambios. Parecía que sus intereses estaban cambiando. Al principio pensé que estos cambios eran su manera de florecer ahora que nuestras hijas ya no vivían con nosotros. Sin embargo, eventualmente me di cuenta de que lo que estaba observando era una transformación significativa en sus valores y prioridades. Karen es profesora de inglés, especializada en escritura creativa. Para ser justos, también es una escritora frustrada. Ser una joven madre y profesora nunca le dio la oportunidad de escribir como ella quería. Durante el verano, y siempre que podía encontrar 1 hora o 2, Karen dedicaba tiempo a escribir, pero hasta ahora no ha salido mucho de ello. Solía enviar sus ensayos y relatos cortos a revistas literarias, solo para acumular una colección de cartas de rechazo. La gran obra maestra que esperaba nunca se materializó. Admito que disfruto leyendo lo que escribe, pero como escritora, nunca ha ido más allá de historias formulaicas y, a veces, excesivamente dramáticas. Tiene una idea romantizada de lo que debería ser un escritor, y secretamente sospecho que está más atraída por la idea de ser escritora que por la escritura en sí. Sin embargo, si ella está contenta, entonces yo también lo estoy. Durante la mayor parte de nuestro matrimonio, Karen ha sido miembro de varios grupos de escritura.
Estos son encuentros de personas que se reúnen para ayudarse mutuamente proporcionando críticas, sugerencias y discusiones sobre sus trabajos, con el objetivo de mejorar la escritura de cada uno. Algunos de estos grupos me han parecido genuinamente productivos, mientras que otros parecen más como clubes de admiración mutua. Su último grupo, el cual era el que pertenecía cuando todo se desmoronó, tenía elementos de ambos. Se turnaban para reunirse en las casas de cada uno, y durante sus reuniones en nuestra casa, trataba de darles su espacio. Intenté participar una vez, pero Karen y algunos otros no lo aprobaron, así que dejé de intentarlo. El grupo actual de escritura de Karen consta de alrededor de 10 miembros, entre hombres y mujeres. Me caen bien algunos, mientras que otros preferiría no ver. La mitad son bastante anodinos y la otra mitad deja una fuerte impresión cuando los conoces. Por ejemplo, Regie, una mujer, está profundamente involucrada en escribir historias y biografías. Realiza una verdadera investigación y escribe libros con un enfoque académico, aunque aún trata de atraer a los lectores. He leído todos sus libros y los he disfrutado. Betty tiene un gusto por escribir fantasía. No creo que se vea a sí misma como la próxima J.K. Rowling, se inclina más hacia el tipo de unicornios parlantes. Es simpática, y su escritura parece ser principalmente para su propio placer. ¿Quién podría discutir con eso? Bill asume el papel del sabelotodo del grupo. Un poco de eso llega muy lejos, pero aparte de eso, parece estar bien. Luego está Frank. Me sentí alarmado la primera vez que lo conocí, y esas alarmas han continuado resonando en mi cabeza desde entonces. Cuando conocí a Frank, fue bastante claro que me lo estaban presentando a mí, en lugar de que fuera al revés. Me miró y preguntó, entonces, Andy, ¿cuál es tu profesión? Miré a mi esposa, que me dirigió una pequeña mueca y sacudió la cabeza. Simplemente respondí, soy ingeniero. Frank no ofreció una sonrisa, más bien una especie de mueca a cambio. Mencioné que había dejado de intentar involucrarme con su grupo, prefiriendo mantenerme algo oculto e inadvertido, aunque no exactamente fuera del alcance de su oído. Cuando se reúnen en nuestra casa, a menudo estaré en la habitación de al lado, trabajando en silencio o en el porche trasero con una ventana abierta para poder escuchar su conversación hasta que se olvidan de que estoy por ahí. Me di cuenta desde el principio que cuando Frank habla con Karen, parecen compartir bromas privadas y una conexión que me incomoda. A veces le sube el ego, y otras veces parece como si conociera sus pensamientos más profundos de una manera que no me agrada. Hace referencia a conversaciones pasadas que parecen haber sido solo entre ellos, y tengo la impresión de que el resto del grupo no recuerda esos momentos. Es solo una sensación, pero no me gusta, y se lo he dicho. Ella desestima mis preocupaciones, y he aprendido a no insistir en el asunto. Me he asegurado de que entienda mis sentimientos, el resto depende de ella. El grupo sigue una rutina durante sus reuniones. Después de su sesión de trabajo, se relajan con un poco de vino y se desahogan. Es durante este tiempo que me doy cuenta de que algunos de ellos simplemente están actuando. Ocurrió a mediados del semestre de primavera, alrededor de principios de marzo, cuando el tema se desvió hacia el estilo de vida de los verdaderos escritores. Oh, ya sabes, todos los escritores famosos eran alcohólicos. Es cierto, escribían por las mañanas y bebían por las tardes y noches. Eso relaja la mente y la abre a nuevas ideas. Luego, por las mañanas, sus pensamientos creativos comenzaban a fluir y comenzaban a escribir. De hecho, todos los escritores verdaderamente realizados experimentaron relaciones románticas. Eso fue lo que realmente los motivó. Eso fue lo que dijo Frank. Gracias por compartirlo, Frank, estoy empezando a entender de dónde vienes. Fue entonces cuando las palabras de Karen me golpearon como un puñetazo en el estómago. Oh, absolutamente. Es la intensidad y la emoción de lo desconocido, la emoción de mantener todo oculto a los demás. Ahí es donde se encuentra la verdadera inspiración. Algunos se rieron, mientras que otros no. Así que me convencí a mí mismo de que solo era una broma. Sin embargo, presté atención a su conversación por el resto de la noche. Quizás deberíamos tener una noche salvaje de pasión alguna vez, y luego cada uno escribiría la próxima gran novela americana. Eso vino de Bill. No pude averiguar si lo decía con humor o no.
Los defectos de carácter no son la base de una escritura excepcional. Lo que realmente construye historias destacadas son cualidades como la humanidad, la empatía y enfrentar los misterios de lo desconocido. Mencioné antes que me gustaba Betty. Las historias inolvidables son sobre superar desafíos, esforzarse por la grandeza a pesar de todo y dejar el mundo en un estado mejor que antes. Bueno, quizás si conjuras el hechizo adecuado, podremos evitar todas esas molestias. Fue ese imbécil de Frank de nuevo. Para su vergüenza, algunos en el grupo parecían encontrar eso divertido. No estoy tan seguro de que Betty lo hiciera, y tenía la corazonada de que Reggie tampoco. Continuaron hablando sobre los hábitos de bebida de los escritores y sus aventuras amorosas, y seguí escuchando sin darme a conocer. Luego capté una parte intrigante de su conversación. ¿Alguien más está planeando postularse al taller de escritores de Illinois este verano? Frank estaba hablando de nuevo. Oh, ya presenté mi solicitud. Cruzo los dedos para que me acepten. 6 semanas solo para escribir y discutir con otros escritores, podría cambiarme la vida. Era Karen, y esta era la primera vez que escuchaba hablar de ello. Frank lo captó de inmediato. Estoy seguro de que te aceptarán, tu escritura ha mejorado mucho este último año. Creo que te admitirán. Yo también he solicitado, aunque no estoy tan seguro de que me acepten. Mi radar interno para las tonterías estaba por las nubes. ¿En serio, Frank, desde cuándo te has vuelto tan modesto? No me gustaba lo que estaba escuchando, pero en ese momento todavía me importaba mucho y confiaba en mi esposa. Cuando has estado casado tanto tiempo como nosotros, la confianza es fundamental. ¿No te preguntas, ¿está tramando algo? Ese pensamiento ni siquiera cruza tu mente. El matrimonio es una sociedad, y tu cónyuge es tu otra mitad. Ella ha demostrado su compromiso año tras año, y lo único que realmente deseas es que encuentre el éxito y la felicidad que se merece. O al menos, eso es lo que crees. Luego, más tarde, todo se desmorona cuando descubres que tu confianza ha sido destrozada. Con el paso del tiempo, permití que la conversación que escuché esa noche se desvaneciera en mi mente. Como mencioné antes, tenía plena confianza en mi esposa. Algunos chicos más jóvenes tal vez no lo entiendan, pero después de estar casado más de 20 años, la confianza se convierte en una forma de vida en lugar de una elección. Era finales de abril y estaba terminando de hacer jardinería afuera cuando decidí que ya era hora de dar por concluido el día y entrar a la casa. Al llegar a la puerta de la cocina, escuché a mi esposa hablando por teléfono diciendo, no puedo esperar, 6 semanas completas sin responsabilidades, sin compromisos y sin que nadie me espere para volver. Me quedé inmóvil al escuchar esa última parte. Me congelé en el lugar y seguí escuchando. Absolutamente, van a ser las 6 semanas más egoístas de mi vida. Me lo merezco, y tú también. Nada de eso me sentaba bien. Empujé la puerta y entré a la cocina. Karen parecía sorprendida. Bueno, tengo que colgar, Abe está aquí y necesito empezar a preparar la cena, dijo apresuradamente, colgando el teléfono. ¿Quién era? Pregunté. Oh, solo era Reggie. Estábamos hablando de que el año escolar ya casi termina, respondió. Como si fuera cierto, pensé. Quería preguntarle sobre ciertas cosas que había dicho, especialmente esa parte de, nadie me espera para volver, pero sentí que la verdad sería escasa esa noche. Mi estado de ánimo se oscureció, pero hice un esfuerzo por ocultarlo en ese momento. Más tarde esa noche, después de la cena, cayó la otra pieza del rompecabezas. Abe, no vas a creer la fantástica noticia que recibí hoy. ¿Recuerdas ese taller de escritores en Illinois al que postulé? No, vamos, nunca me prestas atención, dijo sarcásticamente. Para ser honesto, había escuchado sobre ese taller antes, pero solo porque la había escuchado hablar sobre él esa noche, hace más de un mes. No recuerdo que me lo mencionaras. Sí, lo hice. Postulé para un taller de escritores de 6 semanas, es de mediados de junio hasta finales de julio en la Universidad de Illinois. Tienen conferencias con sus profesores y traen escritores reconocidos para seminarios y grupos de discusión. Y luego hacemos mucha escritura. Es una oportunidad maravillosa, y me aceptaron.
Eso suena maravilloso, cariño. Estoy seguro de que podemos manejarlo financieramente. Tal vez pueda tomarme un poco de tiempo libre en el trabajo y acompañarte. Me encantaría escuchar las charlas de esos escritores. Su reacción pareció sorprendida. Oh, bueno, podemos considerarlo, pero va a ser un periodo muy intenso de 6 semanas y no tendré mucho tiempo libre para estar contigo. Mis instintos se activaron de nuevo. Bueno, ya sabes que no soy exigente, y tal vez podría ser el chico del café para el grupo, dije con una sonrisa. Ella ofreció una sonrisa ligeramente nerviosa. Eso podría ser lindo, querido. Vamos a ver cómo van las cosas. He recibido ese tipo de evasivas antes y sabía lo que significaba. Ella planeaba asegurarse de que yo no fuera con ella a Illinois. Tengo la sensación de que preferirías que no fuera contigo, le dije. Oh no. No es eso, solo me preocupa que puedas aburrirte. A ti te gustan las computadoras y los circuitos, y esto es solo escritores hablando sobre grandes ideas. No lo dije en voz alta, pero mentalmente estaba gritando lo suficientemente fuerte como para que todo el vecindario me escuchara. No soy tonto, cariño. No quise decirlo así, dijo ella rápidamente. Solo estoy diciendo que tu mente se inclina hacia los detalles, mientras que los escritores se ocupan de las grandes preguntas de la vida. Grandes ideas. Quería decir Vic, pero me contuve. Podía reconocer cuando me estaban haciendo a un lado. Estoy seguro de que lo harás genial, dije, cortando la conversación. Más tarde esa noche, después de que Karen se fue a la cama, me conecté a Internet para revisar nuestros registros telefónicos. AT&T ofrece esa función. Todas las llamadas entrantes y salientes, junto con los mensajes de texto, se registran. Examiné el registro de llamadas, y la llamada que había interrumpido no era de Reggie. O si lo era, había sido realizada desde el teléfono de Frank. Es asombroso lo rápido que la confianza puede desmoronarse después de un cuarto de siglo de matrimonio cuando descubres que tu esposa te ha mentido y está haciendo planes para dejarte de lado. Pasaron las semanas, y ella parecía consumida por las discusiones sobre el taller. Intenté varias veces hablar sobre la idea de ir con ella o visitarla en algún momento, pero siempre rechazaba la idea. Luego cambió de racionalización a manipulación. Abe, tengo una noticia emocionante. Te conseguí a ti y a Jaque 2 boletos para un campamento de pesca en el norte de Canadá a finales de junio. Tú y Jaque podrán disfrutar pescando esos peces grandes de los que siempre hablas. Fue bastante caro, pero quería agradecerte por ser tan comprensivo con el taller de escritores, y me sentí un poco culpable de que no disfrutaras mientras yo no estaba, así que quiero que vayas y te lo pases genial. Luego podremos compartir nuestras experiencias cuando regrese. Sospechaba que algo no estaba bien. Gracias, querida. Eso fue considerado de tu parte. Honestamente, me lo pasaría mejor contigo. Abe, hemos hablado de esto. Simplemente no tiene sentido. Yo estaré trabajando todo el tiempo y me sentiría mal descuidándote de esa manera. La estudié por un momento, tratando de interpretar lo que veía en su rostro y sus ojos. ¿Era condescendencia? Gracias, cariño. Canadá suena divertido, dije con un tono carente de entusiasmo. En mi mente, ya estaba trazando mis opciones. Un viaje sorpresa a Illinois estaba al frente de mis planes. Bueno, al menos podrías decirlo con una sonrisa. Esos boletos fueron caros, y quiero que seas feliz. Claro, suena divertido, dije, y me dirigí al sótano para pasar el resto de la noche. Nuestra casa es vieja y tiene una de esas rejillas en el suelo en el pasillo que permite que el aire caliente fluya desde la sala de calderas. Era el método original para calentar el primer piso. Al principio, me aseguraba de no pisarla accidentalmente, pero con el tiempo me acostumbré a su presencia y me olvidé de ella. El teléfono también está en el pasillo. Estaba trabajando tranquilamente en el sótano, contemplando mis próximos pasos, cuando escuché a Karen haciendo una llamada. Sí, ya le di los boletos. Aún está dudando. No lo sé, sigo diciéndole que no lo disfrutará. No, no puedo simplemente decirle que no venga. Lo entiendo, y yo también quiero eso, pero también quiero seguir casada después de esto.
Solo necesito que me dé un poco de espacio para disfrutarme a mí misma durante unas semanas. Me lo merezco. Me lo he ganado. Sí, también quiero esas semanas contigo. De acuerdo, esperemos un poco. Creo que se convencerá. Está bien, cariño. También te extraño. Escribe algo genial para mí esta noche. Con eso, terminó la llamada. Sentí un nudo en la garganta. No soy un tonto. Reconozco la infidelidad cuando la escucho. Karen estaba en una aventura o la estaba considerando. Cualquier cosa menos, y aún tendría mucho que explicarme. Me tomó 20 minutos reunir mis pensamientos, pero sabía que, por ahora, tenía que convertirme en el tipo de mentiroso que siempre he despreciado. Al menos por el momento, necesitaba mantener ocultas mis intenciones hasta que averiguara mi plan. Llamé desde el sótano y, con el tono más cariñoso posible, le dije: Karen, voy a ver a Jaque para darle la buena noticia. Oh, qué bien, querido. Que te diviertas. Y así, salí por la puerta del sótano. Necesitaba distancia. Visitar a Jaque era solo una excusa. A medida que lo pensaba, me di cuenta de que necesitaba a alguien con quien desahogarme, y Jaque había sido mi amigo más cercano desde la infancia. No puede ser, dijo Jaque, sin rodeos. No me lo creo. Karen nunca te traicionaría, Ave. Bueno, parece que está haciendo todo lo posible para mantenerme alejado de ese taller, y está llamando, cariño, a alguien, y definitivamente no soy yo. Nos quedamos en silencio. Eso es lo que la mayoría de los hombres necesitan de un amigo cercano, simplemente sentarse juntos y compartir el dolor. Necesitas hablar con ella, Ave. No puedes pasar los próximos meses asumiendo lo peor sin saber la verdad. ¿Y qué va a decir? ¿Cuánto apuestas a que cuando revise los registros telefónicos esta noche, no será Frank a quien estaba llamando, cariño? No era Frank a quien llamaba, y no era Frank con quien está tramando esto. No tomo esa apuesta. Entonces, ¿cuál es tu plan? Voy a sentarme y tener una conversación honesta. Eso es lo que haces después de estar juntos durante 25 años. Le diré que la amo, que estoy dolido porque no quiere que vaya con ella, y le preguntaré directamente qué está tramando que no quiere que esté allí. ¿Crees que te dirá la verdad? No, pero le diré la verdad. Incluso si parte de ella no es lo que quiere escuchar. Sabrá cuánto la amo. Sabrá que engañarme pondría fin a nuestra relación, y entonces probablemente intentará convencerme de que estoy imaginando cosas y que simplemente debería ir a pescar. Hice una pausa por un momento. Por cierto, tengo 2 boletos para un campamento de pesca en el norte de Canadá a finales de junio, y uno es para ti. Genial. Jaque se detuvo a sí mismo. Es decir, estoy aquí para apoyarte, amigo. Tuve que reírme. Siempre he sabido dónde está su lealtad. Charlamos, compartimos nuestras reflexiones y tomamos unas copas durante las siguientes 3 horas antes de que me dirigiera a casa. Después de cenar, le pedí a Karen que se sentara conmigo en la sala de estar y le hablé de todo lo que me había estado preocupando. Bueno, casi todo. Me guardé un par de cosas. Cariño, tengo preocupaciones serias. No creo que hayas sido completamente sincera conmigo sobre este taller de escritores. Te escuché hablar de él con tu grupo de escritores en marzo, pero no me lo mencionaste hasta que ya tenías planes para asistir. Incluso te escuché hablando de cómo los escritores tienen aventuras amorosas, y debo admitir que no me hizo gracia. Has estado teniendo conversaciones con Frank sobre tu viaje, pero cuando te pregunto, me das información falsa y dices que es otra persona. ¿Sabes cómo me siento respecto a ese tipo? Luego, cuando me contaste que te habían aceptado, parecías deliberadamente distante y me desanimaste de formar parte de ello. No tengo que estar allí, pero quería compartir este emocionante viaje contigo. En lugar de considerar eso, hiciste arreglos para que yo estuviera en otro lugar, sin siquiera discutirlo conmigo, comprometiéndome sin preguntar. Parece que estás tratando de asegurarte de que no estés cerca mientras estés en Illinois. No creo que hayas sido completamente honesta conmigo, y estoy empezando a preguntarme si has sido completamente fiel. Ave,
Nunca te he tratado de esa manera, y nunca te sería infiel. ¿Qué te pasa? Eres mi esposo, y todo lo que quiero es que te lo pases bien. Me duele mucho que puedas pensar algo así de mí. No puedo controlar cómo me siento o qué provoca esos sentimientos. Sabes que te amo. Te he amado desde que nos conocimos, pero no puedo simplemente ignorar la idea de una traición. ¿Es eso lo que planeas, Karen? ¿Es este taller de escritores tu forma de escapar de nuestro matrimonio? Esa fue el final de nuestra conversación. No más comprensión o palabras cariñosas. Karen estalló en gritos y, por el resto de la noche, fue una mezcla de gritos o silencio. Y durante la siguiente semana, todo fue silencio. Estaba usando el tratamiento del silencio como una forma de obligarme a retroceder, tratando de hacer que me sometiera. Sin embargo, no funcionó. De hecho, solo fortaleció mis convicciones. Pero me di cuenta de que no estaba logrando ningún progreso de esa manera, así que finalmente la dejé creer que había ganado. Si ella estaba planeando engañarme, no había mucho que yo pudiera hacer para evitarlo. La conversación telefónica que escuché incluso sugería que ya lo había hecho. Eventualmente, la agradecí por el viaje a Canadá, pero mi estado de ánimo seguía siendo sombrío y no mejoró hasta que el viaje fue cosa del pasado. Una vez que consiguió lo que quería, rápidamente cambió su comportamiento y comenzó a actuar como una esposa amorosa para reforzar el comportamiento que quería de mí. Era como si hubiera presionado un interruptor, y eso solo aumentó mis sospechas. Sé reconocer la manipulación cuando soy el objetivo. El taller de escritores de Illinois estaba a unos 800 kilómetros de distancia y no conocía a nadie allí, así que le pregunté a un compañero de trabajo a quien había consultado cuando sospechaba que su esposa le estaba siendo infiel. Seguí su consejo, y la persona que me recomendó estaba basada en Illinois. Me puse en contacto con ellos para que me ayudaran. La ubicación del taller resultó ser ventajosa, ya que se llevaba a cabo en el campus de una universidad estatal. Los operativos de mi investigador privado no podían participar en el programa, pero podían moverse por el campus y observar los dormitorios según fuera necesario. Los participantes comían en las cafeterías del campus, visitaban bares locales y se alojaban en un gran dormitorio con otros estudiantes. Esto proporcionó la oportunidad de una vigilancia discreta, y algunos de esos estudiantes, en realidad, estarían trabajando para mí, equipados con dispositivos avanzados. A medida que el año escolar llegaba a su fin, nuestras hijas decidieron quedarse en sus universidades durante el verano para trabajar en laboratorios de investigación con sus profesores. Esto significaba que seguíamos teniendo el nido vacío, y me esforcé mucho por disfrutar del tiempo que tenía con Karen. La invité a cenar, cociné en casa y la llevé a espectáculos. Parecía disfrutar de todo, y empecé a creer que estaba logrando avances. Sin embargo, cada vez que expresaba mi amor por ella, percibía una actitud de, sí, lo sé, como si ya lo diera por sentado. Poco a poco, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. No es que hubiera dejado de amarme, simplemente me daba por hecho. Yo era lo familiar, lo confiable, su red de seguridad. Estaba segura de que podía irse, buscar emoción, tomarse un descanso de nuestro matrimonio, y yo estaría esperándola cuando regresara. Esta revelación me llevó a hacer planes. El día que se fue, me di cuenta de que no podía dejar las cosas sin hablar. Estábamos de pie cerca de la puerta cuando llegó su transporte para el aeropuerto. La abracé fuertemente y le dije, con todo el cariño que pude reunir: por favor, no hagas nada que pueda destruirnos. Ella me lanzó una mirada irritada y respondió: estoy cansada de que no confíes en mí. Cuando regrese, tendremos una conversación seria sobre esto. Me dio un beso rápido en la mejilla, agarró sus maletas y se dirigió hacia el vehículo. Se fue sin siquiera voltear a mirarme. En ese momento, supe que mi matrimonio estaba llegando a su fin. Después de 25 años y con nuestras 2 hijas ya crecidas, parecía que nuestra relación se desvanecía sin mucho alboroto. El investigador privado hizo su trabajo con eficacia. Según él, no se molestaron en ocultar sus acciones, ya que estaban en un lugar donde nadie los conocía. Al llegar al taller, Karen debió haberse quitado los anillos de matrimonio en el avión, ya que no los llevaba puestos.
Abiertamente afirmó estar recientemente divorciada. Mi esposa y Frank se volvieron inseparables de inmediato. Estaban juntos todo el tiempo, compartiendo besos, tomados de la mano y actuando como adolescentes enamorados. Mi investigador, con mucha astucia, colocó una pequeña cámara en el pasillo del dormitorio donde se alojaban. Aunque Karen y Frank tenían habitaciones asignadas por separado, solo utilizaban una de ellas. A veces era la habitación de ella, otras veces la de él, pero siempre pasaban las noches juntos. Ya sabía lo que estaba ocurriendo en esas habitaciones compartidas, pero mi investigador privado y su equipo hicieron todo lo posible para confirmar mis sospechas. Una noche, antes de que oscureciera, mi esposa y Frank se retiraron temprano. Dos operativos, haciéndose pasar por estudiantes universitarios normales, se sentaron en el pasillo y discretamente deslizaron una pequeña cámara de ojo de pez bajo la puerta. El dispositivo capturó un video de 20 minutos de Frank, en acción. La calidad del video era sorprendentemente clara, y cuando terminó, era evidente que no había usado protección. Eso fue la gota que colmó el vaso para mí. Mi decisión estaba clara, había terminado con este matrimonio. Cualquier cosa más que el equipo descubriera sería solo evidencia adicional para solidificar mi postura. Mi investigador privado me mantuvo informado regularmente, pero después de esa primera semana, ya no había dudas. Desde los primeros días del taller, usé mi tiempo para poner mi plan en marcha. Me propuse convertirme en una presencia que desapareciera casi como un fantasma. Cuando ella regresara, yo ya no estaría, y no habría vuelta atrás. No habría mentiras, no habría ultimátums, no habría largas charlas, explicaciones, justificaciones o intentos de arreglar las cosas. Solo habría divorcio. Mi matrimonio había terminado. El amor no desaparece rápidamente, pero, ¿qué es el amor sin confianza? No puede haber un futuro con una esposa infiel. Algunos podrían argumentar que mi solución fue débil. Podrían sugerir que ella merece un castigo físico, una humillación total y terminar en la miseria. Sin embargo, al final, la ley me impediría buscar cualquier tipo de venganza, y no tenía intención de arruinar el resto de mi vida persiguiendo una venganza tan destructiva contra mi esposa infiel y su amante. Mi venganza sería quitarle lo único en lo que siempre había confiado, la presencia constante que la apoyaba, consolaba, levantaba y motivaba. Me quitaría a mí mismo. Frank no era una captura digna. No podría darle a Karen lo que necesitaba a largo plazo. ¿Dónde encontraría una madre divorciada de 50 años amor y estabilidad emocional? No estaba preocupado. Ella ya no sería mi preocupación. Cada pocos días, mi investigador privado me enviaba más fotos, más videos y más pruebas de la traición por parte de la persona que me había prometido lealtad por encima de todo. Los informes eran difíciles de leer, y las fotos y videos aún más difíciles de ver. Las grabaciones de audio eran lo más difícil de soportar, especialmente cuando hablaban de mí. Siempre me está mandando mensajes sobre los peces que está pescando y lo increíble que es allá arriba. Me da las gracias casi todos los días, dijo ella entre risas. No tiene ni idea, añadió Frank, riéndose también. Manténlo en la oscuridad, trátalo como a un hongo y te librarás de su molestia. Que se divierta mientras pueda. Cuando vuelva, enfrentaré a ese nerd sobre sus acusaciones. ¿Cómo se atreve a seguir acusándome de engañarlo? Pero lo estás haciendo, dijo Frank, con una sonrisa burlona. Te estás tomando un pequeño descanso de nuestro matrimonio, ¿verdad, hermosa? ¿O es otra mujer la que comparte mi cama todas las noches? Karen realmente soltó una risita ante eso. Bueno, tal vez esté en lo cierto. Pero no lo toleraré. Soy escritora, maldita sea, y él me está reteniendo con sus circuitos y su jerga informática, sus milímetros y microcosas. ¿Qué sabe él sobre las grandes ideas? Consideré diversas formas de venganza, pero me di cuenta de que ninguna de esas opciones realmente me satisfaría mientras mi vida siguiera conectada a la de ella. Solo quedaba una opción, distanciarme completamente de ella. Tuve una conversación sincera con mi jefe, explicándole todo. Lo entendió, ya que había pasado por algo similar no mucho tiempo antes. Me ayudó a organizar una transferencia a la oficina de nuestra empresa en Portland, Maine.
La idea me pareció atractiva. Conocía a la gente allí, eran profesionales y amables, y disfrutaba de su compañía. La ciudad y el estado también me gustaban. Contraté a una empresa de mudanzas para que transportara la mitad de los muebles y todas mis pertenencias personales al norte. Me aseguré de que mi coche estuviera en buenas condiciones para el viaje, y luego consulté con un abogado para iniciar el proceso de divorcio. En cuanto a los asuntos financieros, Karen tenía su propio seguro y cuenta de jubilación. Eliminé su nombre de todos mis bienes y nombré a mis hijas como beneficiarias. Firmé una renuncia de reclamación sobre la casa, otorgándosela a Karen a cambio de no pagar manutención. Ella conservaría su coche, pero tendría que encargarse de su propio seguro. Planeé manejar las cuentas bancarias y las tarjetas de crédito más cerca del final, manteniendo mis intenciones discretas. A partir de ese momento, me concentré en reforzar mi resolución. Lo que quiero decir con esto es que intenté llamarla para preguntarle cómo iba el taller y para expresarle mi amor. Creía que escuchar sus mentiras fortalecería mi convicción de que mis acciones estaban justificadas. No me decepcionó. En menos de 2 minutos, me respondió con entusiasmo, declaró su afecto y rápidamente se apresuró a irse a cenar. Mi investigador privado me informó más tarde que Frank estaba justo a su lado, intercambiando miradas cómplices y gestos burlones, lo que solo confirmó mi decisión. Se hizo evidente que ella trataba la situación como una broma, lo que confirmó que estaba en el camino correcto. A partir de entonces, decidí comunicarme con ella solo a través de mensajes de texto en lugar de llamadas telefónicas, ya que no estaba seguro de poder mantener mis emociones bajo control en una llamada. Le enviaba actualizaciones sobre mis exitosos días de pesca, pero en realidad había enviado a Jaque y a su esposa a esas excursiones. Ellos se lo pasaron genial. Jaque hizo una elección sabia en su esposa. Antes de mi partida, les hice una visita de despedida y prometieron venir a visitarme. Amén. A medida que el taller de 6 semanas llegaba a su fin, concluí mis tareas finales. Un amigo que es agente inmobiliario me dio un cartel de «Se vende» para colocar en el jardín delantero. No podía vender la casa sin su consentimiento, especialmente porque ya le había transferido la propiedad, pero ella no sabía ese detalle. Cuando regresara a casa, lo primero que vería sería el cartel. Cambié las cerraduras de la casa para que se sintiera menos como su hogar. Seleccioné ciertas fotos de su viaje, incluyendo imágenes explícitas del video capturado bajo la puerta de la habitación de Frank, y compilé una copia del informe del investigador privado. Dejé todo esto en la mesa del comedor para asegurarme de que supiera que sus acciones habían sido descubiertas. La mayoría de mis pertenencias ya habían sido transportadas por la empresa de mudanzas, quienes las almacenarían hasta que estuviera listo. Solo llevaba 2 maletas, mi maletín, mi computadora portátil y mi guitarra conmigo. No podía confiar algo tan valioso como mi guitarra a nadie más. Mientras que Frank podría estar acostándose con mi esposa, yo amaba profundamente esa guitarra. Mi plan inicial era irme la mañana siguiente, sabiendo que ella no regresaría hasta más tarde esa noche. Así, estaría muy lejos cuando llegara. Sin embargo, cambié de opinión la noche anterior. Quería que sintiera el dolor de inmediato, mientras solo podía esperar y preocuparse hasta su regreso. Le envié un correo electrónico con 3 fotos cuidadosamente seleccionadas de ella y Frank, acompañadas por las palabras, «Te divorcio. Te divorcio. Te divorcio». Elegí una foto en la que estaban casi íntimos en la pista de baile, mostrando claramente que no llevaba sus anillos de compromiso y matrimonio. La segunda imagen capturaba a ambos entrando en su dormitorio tomados de la mano. La tercera era una captura del video del dormitorio, donde se veía claramente su rostro. Esperaba que ella viera esas imágenes y que arruinara su última noche romántica con Frank, mientras ambos buscaban frenéticamente cámaras que ya habían sido retiradas. Luego, apagué mi teléfono. Abandonar la casa que había sido nuestro hogar familiar durante tantos años fue una mezcla de dolor, incertidumbre y una nueva sensación de libertad. Sentía que era el momento más desafiante, incierto y liberador de mi vida, todo al mismo tiempo. En esencia, mi esposa había desaparecido de mi vida. No sabía el cuándo o el por qué, pero era como si hubiera muerto, incluso si no lo había provocado yo mismo. La mujer que quedaba, que se parecía a mi esposa,
Era una extraña para mí, alguien a quien ya no reconocía ni deseaba reconectar. Me estaba embarcando en un nuevo comienzo, enfrentando un camino desconocido por delante. A pesar del profundo sentimiento de pérdida, había una extraña sensación de liberación. El peso de la traición, la mentira y el menosprecio se había levantado de mis hombros, aunque solo fuera de manera temporal. El único costo fue que la mitad de mi vida ahora era inaccesible. Aunque era tarde, mi mente estaba en plena actividad, así que conduje unos 160 kilómetros por la carretera tranquila, perdido en mis pensamientos, hasta que encontré un hotel para pasar la noche. No estaba buscando una cadena hotelera, quería un lugar auténtico, un lugar local para desayunar. Buscaba algo genuino. Eventualmente, lo encontré y saboreé lo que podría ser mi último plato de grits por un buen tiempo. Mientras disfrutaba de esos grits, mis pensamientos comenzaron a cambiar y empecé a reconsiderar mi viaje a Maine. Este era el comienzo de mi nuevo comienzo, y tenía un largo camino por delante. Decidí que podía acelerar mi viaje a Maine y escapar de mis problemas, pero tenía una ventana de 2 semanas antes de comenzar a trabajar. ¿Por qué apurarme? Necesitaba tiempo para calmar mis pensamientos, aceptar su traición y dejar el pasado atrás. Elegí tomarme el viaje con calma, disfrutando del paisaje mientras conducía hacia el norte, interactuando con la gente de cada estado por el que pasaba. Esta semana sería mi transición de mi antigua vida a la nueva. Planeaba consentir mis sentidos, incluyendo mi paladar, para limpiarme de la fealdad y los errores de mi pasado, y prepararme para un nuevo comienzo. El resto del día lo pasé vagando por Williamsburg entre las multitudes de verano, explorando las habilidades de los artesanos y trabajadores. A pesar de no tener una reserva, encontré un lugar donde quedarme. No fue hasta después de una cena ligera y al acomodarme para la noche que mis pensamientos regresaron a mi matrimonio fallido. Para entonces, Karen probablemente estaría regresando a casa. Me preguntaba cómo reaccionaría al ver el cartel de "Se vende" en el jardín y darse cuenta de que sus llaves ya no abrían la puerta. Al día siguiente, me dirigí al norte y conduje por caminos secundarios hacia Annapolis, la capital de Maryland. Pasé por pequeños pueblos y plantaciones históricas a lo largo de los ríos ancestrales de Virginia, como el York, el Rappahannock y el Potomac, que desembocan en la bahía de Chesapeake. Había un solo camino por delante que me llevaría hacia mi futuro. Seguiría ese camino serpenteante mientras me alejaba de la traición y me dirigía hacia un nuevo capítulo en mi vida. Actualización final. Me senté en mi habitación de hotel en el centro de Annapolis y finalmente encendí mi teléfono móvil. Como esperaba, estaba lleno de numerosas llamadas perdidas, correos electrónicos y mensajes de texto. La mayoría de ellos eran de Karen, aunque algunos eran de amigos. Leí y escuché todos, aunque fue doloroso, era un paso necesario. Inicialmente, Karen estaba intentando convencerme de que las cosas no eran lo que parecían. Claro, pensé. Esos eran los mensajes que me había enviado desde Illinois antes de regresar a casa y ver el resto de las fotos y leer el informe del investigador privado. Mientras tanto, mis amigos me informaban que Karen estaba contactando a todo el mundo en un intento desesperado por localizarme. Lo que ella no sabía era que estaba buscando en los lugares equivocados. Jake y su esposa lo sabían, pero decidí mantener al resto en la oscuridad intencionalmente. Les informaría una vez que estuviera asentado. Ya sabía que no podría seguir siendo un fantasma para siempre. Las 2 llamadas que más me preocuparon fueron las de mis hijas. Karen había intentado ponerse en contacto con ellas para averiguar mi paradero. Había decidido no contarles sobre mi decisión de dejar a su madre, ya que quería hacerlo cara a cara. Sin embargo, no podía permitir que se preocuparan, así que hablé con mis hijas y les expliqué la situación con calma. Estaban molestas y les costaba creer que su madre pudiera hacer algo así. Así que les envié las mismas fotos que le había enviado a Karen la noche que me fui de casa, junto con el informe del investigador privado para que lo leyeran. Después de eso, ambas se comprometieron a no decirle a su madre nada sobre mis acciones. Había una llamada más que no esperaba. Mi abogado me informó que Karen había sido oficialmente notificada con los papeles del divorcio. Ahora sabía que iba en serio. También me informó que la esposa de Frank había recibido un conjunto completo de fotos, videos y grabaciones de audio de las 6 semanas del taller.
Eso fue una dosis de karma para Frank. En el tercer día de mi viaje, conduje a través del norte de Maryland y, con gran emoción, finalmente llegué a Nueva Jersey. Bueno, no exactamente. Crucé a Nueva Jersey, pero no me detuve hasta llegar a Connecticut. Una vez en Connecticut, me tomé unas horas para explorar algunos pueblos históricos a lo largo de la costa. No tenía un objetivo específico, pero la arquitectura era tan diferente de lo que estaba acostumbrado en Carolina del Norte que sentí una fuerte sensación de estar en un lugar nuevo, tanto física como emocionalmente. Y no se lo digas al gobierno, pero pasé una hora en Graten tratando de ver cuántos submarinos podía detectar. Esos peces negros son bastante sigilosos. Mientras contemplaba la costa, me vino a la mente que cuando recargan esos submarinos nucleares, cortan un agujero en el casco para recargar el reactor, y luego vuelven a soldar el casco. ¿Sería eso una metáfora de mi situación? ¿Podría la traición de Karen, que abrió un agujero en mi corazón, ser el primer paso para recargar mi vida? ¿Podría sanarme a mí mismo una vez que comenzara mi nuevo viaje? Al día siguiente, me desperté sabiendo que sería el día más difícil hasta ahora. Después de un buen desayuno de huevos, tocino, tostadas y una taza fuerte de café negro, me preparé para una conversación difícil con mi hija mayor, Claire, en Brown. El viaje hasta allí no fue largo, y llegué a su dormitorio a media mañana. Decidimos retrasar un poco la conversación para que ella pudiera fingir estar alegre por 1 o 2 horas. Me mostró el campus y luego me llevó a la cafetería, donde me presentó a sus amigos. Eran exactamente el tipo de jóvenes con los que esperaba que estuviera rodeada, amables, atentos y aparentemente dispuestos a apoyarse mutuamente. Al salir, me acerqué a la compañera de cuarto de Claire y le informé que Claire iba a tener un día difícil. Le pedí que la cuidara. Ella respondió: por supuesto, señor Baker. Nos lo contó anoche. Estamos aquí para apoyarla. Sí, mi hija había elegido bien a sus amigos. Claire y yo pasamos horas en su dormitorio, manteniendo una larga conversación. Le mostré fotografías y reproduje grabaciones de audio que nunca pensé que compartiría con una de mis hijas. Sus emociones fluctuaron entre la tristeza y la ira. No puedo creer que mamá hiciera esto. ¿Es siquiera la misma persona que nos crió? ¿En qué clase de persona repugnante se ha convertido? Tuve que intervenir en ese momento, aunque entendía su sentimiento. Claire, independientemente de lo que haya hecho, sigue siendo tu madre. Y recuerda, a quien ha traicionado es a mí, no a ti. Lo siento, papá, pero ha destruido a mi familia. Esto me afecta totalmente. No podía discutir con eso. A lo largo de la tarde seguimos conversando, y le expliqué mis planes. La animé a reunirse con sus amigos y luego fuimos a cenar al mejor lugar de la ciudad, o al menos al mejor que estaba dentro de mi presupuesto. Parecía que todos disfrutaron de un descanso de la comida habitual del comedor. Les conté historias sobre mis experiencias en los comedores de la universidad, y creo que eso les dio una nueva apreciación por su situación actual. Me quedé en un hotel local esa noche, y a la mañana siguiente desayuné con Claire, la abracé mientras lloraba y luego me dirigí al norte, hacia Boston, para repetir el proceso. Claire debió haber informado a Denise, ya que su reacción fue mucho más calmada que la de su hermana mayor. Aunque también estaba decepcionada y enojada, no estaba tan sorprendida. Me pidió ver las pruebas, y se las mostré. Coincidentemente, su madre la llamó mientras estábamos hablando, y yo le hice el universal gesto de, no estoy aquí. Sacudí la cabeza, gesticulé frenéticamente y simulé un corte en la garganta. Denise entendió de inmediato. Siempre fue la más sensata de la familia. Luego hizo algo que nunca pensé que presenciaría. Dijo: mamá llamó anoche, ¿verdad? ¿Es cierto que te has convertido en una mujer que engaña a su esposo y miente al respecto? ¿Qué te involucraste con otras personas? Me quedé atónito. Quise reprenderla por hablarle así a su madre, pero al mismo tiempo, no podía negar la verdad en sus palabras. ¿Sabes a lo que me refiero, mamá? Has pasado 6 semanas involucrada con alguien más mientras papá estaba solo en casa. ¿Valió la pena, mamá? ¿Valió la pena perder tu matrimonio? Wow, mi hija tiene una manera increíble de expresarse.
Nota mental: no meterme nunca en su contra. No había mucho más que discutir. Denise me dijo que su madre estaba mayormente llorando e intentando dar excusas, pero que ella no le creía. Más tarde, llevé a Denise y a sus amigos a un restaurante tailandés llamado The Elephant Walk, no muy lejos del campus. Al igual que su hermana, Denise había elegido bien a sus amigos, y la cena fue una ocasión agradable. De camino de regreso al campus, uno de sus amigos dijo: «Señor Baker, Denise nos contó lo que está pasando. Estaba realmente molesta anoche, pero la apoyamos. Tal vez podría volver a visitarnos y lo invitaremos al comedor de la universidad». Eso provocó risas en el grupo. Bueno, en realidad, tal vez podamos encontrar un lugar mejor que ese. Eso causó aún más risas, y nos reímos todo el camino de regreso a su dormitorio. Encontré un lugar donde quedarme esa noche, desayuné con mi hija a la mañana siguiente y, al séptimo día de mi viaje, continué mi rumbo hacia el norte. Salí de Boston y me encontré a solo 2 horas al sur de Portland. Mi enfoque había cambiado de mi próxima exesposa a mis hijas. Se estaban convirtiendo en mujeres fuertes y con principios, y no podía estar más orgulloso de ellas. Ahora me daba cuenta de que manejarían el divorcio mejor de lo que había anticipado. El desafío de ese día era dejar atrás a estas dos joyas increíbles sin saber cuándo las volvería a ver. Sin embargo, mis preocupaciones resultaron innecesarias. No estaba preparado para enfrentar la realidad de comenzar mi nueva vida todavía, así que cuando llegué a Portsmouth, New Hampshire, giré hacia el oeste y conduje hacia las Montañas Blancas y la Cordillera Presidencial. Ingresé a las Montañas Blancas y tomé el ferrocarril de cremallera hasta la cima del Monte Washington. Allí, de pie, mirando hacia el horizonte las montañas más pequeñas de las Montañas Blancas y contemplando el denso bosque de pinos abajo, sintiendo los vientos árticos que parecían fuera de lugar en los primeros días de agosto, finalmente sentí un renacimiento dentro de mí. Estaba solo, pero al fin me sentía en pie. Había pasado por una transformación, dejando atrás los desafíos y los arrepentimientos de mi vida anterior, y ahora estaba listo para abrazar el nuevo capítulo y todo su potencial. Estaba de pie en un terreno más alto, listo para comenzar un nuevo viaje. Todo lo que deseaba estaba por delante de mí. A la mañana siguiente, pedí un plato de panqueques cubiertos con jarabe de arce auténtico. Estaba en el país del jarabe de arce ahora, y así sería durante muchos años. Sintiéndome descansado y con energía, me subí al auto y conduje hasta Portland. Llegué a media tarde, así que decidí ponerme en contacto con mi nuevo jefe para informarle que había llegado. Ya conocía a la mitad del personal de la oficina, y me recibieron con una cálida bienvenida. Se sintió reconfortante, eran las primeras caras alegres y sencillas que había visto en una semana. Mi nuevo jefe, Henry, reunió a la oficina para las presentaciones. Hice un rápido recorrido por el lugar de trabajo, pero no antes de que todos acordaran dónde iríamos a cenar. Asumí que sería un restaurante en el centro, pero para mi sorpresa, terminamos en casa de Henry, asando filetes y disfrutando de todos los acompañamientos. Sé que debería haber disfrutado de langosta en Maine, pero no había prisa para eso. Esto era más acerca de reintegrarme a la sociedad mientras disfrutaba de unos filetes excepcionalmente buenos y una cerveza local realmente excelente. Me preguntaron sobre mi historia. ¿Qué hacía un hombre del sur mudándose a Maine en esta etapa de su vida? Así que compartí mi relato. Omití los detalles gráficos, pero les di suficiente para que entendieran. Terminé con una pequeña solicitud. Puede que me ponga un poco malhumorado en las próximas semanas. No es mi actitud habitual, pero tengo mucho que procesar. Espero que, si actúo mal, me llamen la atención y me digan que me calme. Podría necesitar un pequeño empujón de vez en cuando. Inesperadamente, todas las mujeres me abrazaron y me dieron un beso en la mejilla, mientras que todos los hombres me pusieron una mano en el hombro. Estamos aquí para ti, Ave, fue todo lo que dijeron, y fue suficiente. Más tarde esa noche, cuando me instalé en mi habitación de hotel, encendí mi teléfono móvil nuevamente. Ambas hijas me habían enviado mensajes de apoyo. Deben haber compartido mi número con sus amigos, porque recibí unos 8 o 10 mensajes más de los jóvenes que apreciaban la cena y querían hacerme saber que estarían ahí para mis hijas. Esos chicos son realmente maravillosos.
Varios amigos también continuaban contactándome, así que decidí ponerme en contacto con todos ellos y explicarles la situación para que dejaran de preocuparse. No revelé mi ubicación, eso vendría después. Simplemente les conté por qué me había marchado. A pesar de su renuencia inicial a creerlo, les envié las mismas 3 fotos que le había enviado a Karen y les informé que tenía aún más pruebas incriminatorias si necesitaban más convencimiento. Había considerado no hacerlo, pero honestamente no encontraba ninguna razón para protegerla de sus propias decisiones. Lo había intentado y no había funcionado, así que la verdad saliera a la luz cuando fuera necesario. Recibí mensajes de amor y apoyo de todos ellos, y les aseguré que me mantendría en contacto. Se estaba volviendo cada vez más evidente que mis ideas de convertirme en un fantasma eran solo fantasías. Demasiadas personas se preocupaban por mí, y eso ciertamente era algo positivo. Revisé los mensajes de texto restantes de Karen y escuché las llamadas perdidas. Finalmente, ella se sinceró y confesó, aunque su confesión estaba mezclada con extraños estallidos de ira. De alguna manera, logró culparme a mí, de una forma u otra, por sus acciones y por todo lo que había sucedido. Bueno, eso es simplemente ridículo, pensé. Le envié un mensaje de texto diciendo que la llamaría al día siguiente alrededor del mediodía. Tenía que suceder tarde o temprano. Digamos que la conversación estuvo lejos de ser satisfactoria. Oscilaba entre la culpa, el arrepentimiento y la negación. Estaba arrepentida, pero la influencia de Frank sobre ella había sido muy fuerte. Yo la estaba sofocando. Era mi culpa porque trabajaba demasiado. Incluso tuvo la audacia de afirmar que no había pasado nada serio entre ellos, que solo estaban jugando. Casi me reía a carcajadas cuando intentó convencerme de que solo estaba buscando inspiración creativa. Llegó incluso a acusarme de haber puesto a nuestras hijas en su contra, como si sus propias acciones no hubieran logrado eso sin ayuda de nadie. Cuando finalmente se quedó en silencio, le dejé las cosas claras de una manera directa. Había conspirado con Frank para traicionarme, resistió mis esfuerzos para salvar nuestra relación, cometió la traición, y ahora estaba enfrentando las consecuencias. Ya no me importaban los porqués. Cuando colgué, ella seguía llorando y suplicando su caso. Yo había terminado. No había vuelta atrás, sabía demasiado. Busqué un apartamento sencillo pero cómodo de 2 habitaciones en un edificio antiguo, convenientemente cerca de la oficina. Pensé que podría usar el ejercicio de caminar hasta el trabajo, y al principio lo consideré una solución temporal, pero rápidamente cambié de opinión. Vivir de manera simple en la ciudad, sin las responsabilidades adicionales que conlleva poseer una casa, y tener una pequeña cabaña costera para los fines de semana parecía un buen plan. Entonces pensé, ¿por qué detenerme en una cabaña? Podría comprar un bote, mantenerlo atracado en el puerto, y eso sería mi refugio junto al mar. Para cuando resolví todo esto, ya era principios de otoño. Pensé que llevaría una vida solitaria, pero no resultó ser así. De hecho, ahora paso más tiempo con mis hijas que cuando vivía en Raleigh. Vienen a visitarme un fin de semana cada mes, a menudo trayendo amigos. Durante esas 36 horas, mi apartamento está lleno de actividad, y por lo general las invito a cenar. Una vez que se van, anhelo la tranquilidad, aunque ya las extraño en cuanto se van. Sorprendentemente, algunos de mis amigos han venido a visitarme, y el resto planea hacerlo cuando el clima mejore. Vivo solo, pero no me siento solo. He hecho nuevos amigos en el trabajo y a través de mis aventuras. La comunidad de navegación es animada e inclusiva, y he conocido a mujeres interesantes. Sin embargo, me mantendré respetuoso y bien portado hasta que el divorcio se finalice. Aunque el divorcio se concretará pronto, Karen todavía sigue tratando de ponerse en contacto conmigo. Nunca se arrepiente realmente y prefiere minimizar la situación. Solo dice, todo el mundo lo hace, no significa nada. Pero sí lo significa. La intimidad importa, y la mentira y la manipulación importan aún más. Pensé en explicarle esto, pero las personas cambian, y ya no veo sentido en ello. La verdad es que mi vida no está completamente separada de la suya. Con 2 hijas y muchos amigos en común, una desconexión total es poco probable. Sin embargo,
con 960 kilómetros de distancia entre nosotros, ya no vivo con el dolor diario del rechazo y la traición. Ella solía ser el centro de mi vida, hasta que ya no estuve en la suya. Ahora, estoy forjando mi propio camino y creando mi propio futuro. Han surgido varios resultados positivos de esta situación. Para empezar, realmente disfruto vivir aquí. Estoy atravesando mi primer invierno en Maine, lo cual ha sido un poco impactante, pero si otros pueden manejarlo, yo también puedo. La oscuridad temprana en esta región en realidad hace que las reuniones en interiores se sientan más acogedoras y cálidas. He empezado a buscar un bote y he encontrado un lugar con muelles no muy lejos de la ciudad, así que espero con ansias la primavera, cuando podré trabajar en atar nudos y aplicar barniz. Los restaurantes locales son buenos, las cervecerías artesanales son fantásticas, y la gente es auténtica. Hay variedad de música y bailes por aprender, como el contradancing, y sigo descubriendo sorpresas. Creo que la vida resultará bien para mí después de todo. ¿Está mi corazón completamente curado? No del todo, pero el tiempo tiene una manera de sanar las heridas, y estoy seguro de que tengo una vida mejor por delante. Oh, y como nota final, parece que la esposa de Frank es tan chapada a la antigua como yo. Lo echó de la casa y lo divorció. Lo que es aún más irónico es que ni Karen ni Frank han logrado publicar nada.